Amados hermanos, en la gracia del Señor Jesús, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Las Sagradas Escrituras contienen las claves espirituales para alcanzar la felicidad. En esta oportunidad quiero abordar una de esas valiosas enseñanzas que debemos abrazar para alcanzar esa plenitud de gozo. Nuestro tema se titula Bienaventurados los que echan mano del árbol de la vida. El árbol de la vida. Qué nombre tan poético, casi romántico para un árbol. Desafía nuestra imaginación y evoca unas imágenes maravillosas de energía, salud, brillante futuro y muy buenos momentos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término árbol de la vida, ya que este se menciona en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis. Lo asociamos con Adán y Eva y su pecado que los apartó de Dios. Lo que tal vez no sepamos es que este árbol es mencionado también en otros pasajes de la Biblia, y de allí podemos sacar enseñanzas de gran valor para nuestra vida espiritual. Pero veamos primeramente la mención que se hace del árbol de la vida en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y Eva no se les prohibió comer del árbol de la vida. La única prohibición que Dios les hizo fue la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba justo al lado. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró en el mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Es lo que se conoce como la caída del hombre. Dios decidió echar del huerto del Edén a aquella primera pareja para que no comieran del fruto del árbol de la vida, y de esta forma Dios protegió al ser humano, pues de no haberlo hecho, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en el pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad que el hombre volviera a disfrutar de la completa armonía espiritual que había tenido con Dios antes de desobedecer. Génesis 3, 22, 23 dice: Y dijo: El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Qué terribles consecuencias se acarrió la humanidad al desobedecer a la palabra de nuestro Dios,
se le privó de aquella belleza que había en el jardín del Edén, y así también de tener acceso a ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que es asociado directamente con la vida eterna. Pero vemos nosotros que en el último libro de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, vuelve a aparecer ese árbol de la vida, que es símbolo de vida eterna. Apocalipsis 2:7 dice la palabra de nuestro Dios: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol de la vida, estimado hermano, se encuentra en ese paraíso terrenal, en ese reino que Dios viene a establecer a esta tierra. Es allí donde estaremos todos los que perseveremos hasta el final, en el amor y en el servicio a Dios. Podremos comer de ese árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. Es una recompensa a aquellos que guarden sus mandamientos. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Hasta aquí hemos visto cómo en el primer y último libro de la Biblia aparece el término árbol de la vida relacionado a la eternidad. Pero también en el libro de Proverbios se usa el árbol de la vida como símbolo de varias cosas que podemos disfrutar hoy en el presente. No habla del árbol de la vida en el pasado como lo hace en Génesis, o en el futuro como lo vemos en Apocalipsis, sino que lo simboliza para nosotros en el tiempo presente como esa sabiduría, como la palabra de Dios. Es sabio obedecer la palabra de Dios y cumplir los mandatos divinos. Los que abrazan su palabra y viven de acuerdo a esos principios, guiados por esa sabiduría que viene de parte de Dios, disfrutarán de esa vida eterna. Proverbios 3:18 dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y son bienaventurados, son dichosos los que la retienen. Quiere decir de que esa palabra, esa enseñanza que nosotros recibimos, debemos guardarla en nuestro corazón. Debemos practicarla, debemos vivirla. Debemos comprender la gran importancia que tiene de echar mano de esa palabra viva para tener vida eterna, pero también para alcanzar la felicidad si la retenemos. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el mismo Jesús, también de sus labios salieron aquellas palabras cuando Satanás le incitó a pecar. Cuando llegó junto a él allá en el desierto, después de que él había ayunado 40 días y 40 noches, Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es vida. Sustenta nuestra alma, conforta nuestro ser, alienta nuestro espíritu, ilumina nuestro camino, como dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos hace libres verdaderamente. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa palabra que hoy llega hasta nuestras manos de una manera escrita, que es la Sagrada Escritura. Esa palabra debemos valorarla, amado hermano, amado amigo, porque esa palabra es vida. Esa palabra trae felicidad a aquellos que la abrazan, a aquellos que la retienen. Por eso Apocalipsis dice que son bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, aquellos que guardan sus mandamientos, porque eso les da derecho a tener acceso al árbol de la vida. Como personas, en nuestro pensamiento siempre buscamos nuestro bienestar para nuestras vidas a través de diferentes medios. Algunas personas buscan la felicidad en el dinero, pero Jesús ya ha dicho: guardaos de toda avaricia, porque la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No está allí la felicidad, estimado amigo, porque las riquezas son vanas, son pasajeras, son temporales. Ladrones minan y hurtan los tesoros terrenales. Muchas personas buscan esa felicidad en los entretenimientos, en ir al cine, al teatro, en asistir a los estadios, en los bares, en las discotecas y en tantos lugares donde está la perdición. Lugares donde no se practica la justicia, la misericordia y la verdad, sino que se le da rienda suelta a la carne. Otras personas tratan de escapar de la realidad que viven, sumergiéndose en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. Se alejan de Dios, así como aquel hijo pródigo, teniendo el dinero que le había dado su padre de herencia, fue y malgastó aquella herencia, vivió perdidamente, anduvo, entre comillas, disfrutando su vida, haciendo las cosas que agradan a la carne. Pero qué dichoso es aquel que echa mano de la palabra de Dios, la cual está muy cerca de cada uno de nosotros. Ciertamente en nuestra boca y en nuestro corazón debe estar esa palabra viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de doble filo y que alcanza hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Al encontrar y echar mano de la palabra de Dios, nuestra vida es transformada, cobra sentido, nuestros pensamientos son cambiados, nuestros ojos son abiertos a una realidad espiritual. Pasamos de una condición de oscuridad a una luz admirable, de una condición de moribundos a una condición de plenitud de gozo y de vida. Somos felices. Y esto nos hace, hermanos, que nosotros también tengamos por nada todo lo que el mundo nos ofrece. Pablo dijo: todo lo que antes tenía, yo lo doy como una pérdida por amor a Cristo. Lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. Todo lo que antes fui, todo lo que antes tenía y hacía, ciertamente lo he dejado atrás por amor de Cristo. Pues el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Estimado hermano y amigo, el corazón es el árbol del cual depende el fruto que damos. Si lo que tenemos en nuestro corazón es bueno, entonces el fruto que demos va a ser bueno. Pero también si lo que hay en nuestro corazón es maldad, es adulterio, es fornicación, es inmundicia, también los resultados van a ser negativos. Por el fruto que da un árbol se conoce. Así dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces dijo Jesús: pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Bienaventurados, hermanos, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados aquellos que han echado mano del árbol de la vida. Aquellos que han visto más allá del deleite temporal del pecado en esta tierra, en este mundo pecaminoso, y se extienden hacia lo que está adelante. Se mantienen como viendo al invisible, mirando el galardón. Así como aquel Moisés renunció a todos los placeres terrenales, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó a aquellos tesoros de los egipcios, porque él veía un mejor galardón en el padecimiento juntamente con sus hermanos. Él se mantuvo viendo al invisible, mirando el galardón que le esperaba. Hermanos, si en esta vida nosotros renunciamos a todo por amor a Cristo, Jesús dijo: aquel que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Pero aquel que ganare su vida, aquel que granjeare al mundo, ¿de qué le servirá si perdiere su alma? Hermanos, echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de ese árbol de la vida. Un día Adán y Eva fueron sacados de aquel huerto para que no comiesen de ese árbol, pero el Señor promete y dice: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. Aquellos que hacen el bien buscan honra, gloria e inmortalidad. Tras esa vida eterna vamos cada uno de nosotros. Hoy en este tiempo no tenemos esa inmortalidad, pero un día la tendremos. Nuestros cuerpos serán transformados.
pero para ello debemos amar su palabra y vivir por su palabra. Que el Señor, amados hermanos, los bendiga abundantemente a cada uno de vosotros. Les pido me acompañen a orarle al Señor. Padre eterno y santo, te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra esté siempre en nuestra boca, pero también que esté en nuestro corazón, que podamos vivir por ella, que podamos, Señor, dar fruto a través de ella, podamos ser limpiados por esa palabra. Bendito Dios, gracias, porque tú nos alimentas con ese pan espiritual del cual el hombre se sostiene espiritualmente. Gracias, bendito Padre, bendice a tus hijos y que esta palabra sea de bendición para todo el que lo escuchare, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Paz, mis amados hermanos. Estuvo con cada uno de ustedes su consiervo Juan Carlos Palacios desde El Salvador, Centroamérica.